siento como que canto y me puede oír. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga esta tarde. Gracias nuevamente que Dios nos ha permitido estar transmitiendo este programa Rincón Huasteco, y es una gran bendición porque Dios nos ha permitido estar nuevamente hoy esta tarde, y hoy vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios, una palabra que está escrita, que Dios ha dejado plasmado en la Sagrada Escritura, que quizá muchas de las veces no hemos entendido nosotros a lo que nos ha dejado escrito. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es su voluntad que Él quiere que nosotros hagamos? Hoy esta tarde vamos a estudiar una porción solamente, que a cada uno de nosotros nos sirva y que cada uno de nosotros entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy esta tarde, gracias porque Dios nos ha permitido de ver este nuevo día y de poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy no vamos a estar transmitiendo en la lengua materna Tenec, sino hasta el día de mañana. Los sábados estamos transmitiendo en la lengua materna. Hoy solamente vamos a transmitirlo en la lengua español o castellano, como nosotros lo conocemos. La palabra de Dios hoy nos exhorta cada día. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Estamos viendo que ya está conectado Pati Alarcón, lo está viendo. Gracias, Pati. Saludos. Alexander, gracias por estar viendo esta tarde. Gracias por el tiempo que lo dedica. Gracias por escuchar el mensaje primeramente. Pero antes de iniciar nuestro estudio, agradeciendo a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias y a cada uno que compartan este estudio, que compartan con sus amigos, para que ellos también lleguen a conocer la palabra de Dios, lo que hoy nos dice en la Sagrada Escritura. Gracias, y vamos a irnos en oración y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, a esta hora, por las bendiciones que nos das cada día, Señor, por permitirnos ver este nuevo día. Gracias a ti, Padre Celestial, agradeciéndote toda esta bendición, Padre. Te pedimos que nos perdone nuestras faltas si fallamos, Señor. Estamos en este mundo, Señor, pero sabemos que tú nos cuidas, nos guardas y nos proteges de todo mal, Señor. Y agradeciéndote, Padre, porque me has cuidado durante esta semana por esa enfermedad que me estaba padeciendo, Señor. Gracias a ti, Padre, porque me cuidaste. Gracias porque tú siempre me ayudaste y siempre me has protegido. Pido, Padre, que nos sigas protegiendo, y de igual manera aquellos que lo necesitan, aquellos que están en esos tormentos, Padre, aquellos que están enfermos, que tú también extiendas tu mano sobre ellos y que conozcan tu poder, Padre Santo. Porque tú siempre, Señor, cuidas a tus hijos y proteges. Bendice a cada uno de los que vamos a estar hablando de tu palabra, Señor, y que seas tú que extiendas tu mano sobre vosotros, Señor. Padre Santo, pidiéndote, Padre, por un servidor tuyo, Señor, que tú nos bendigas conforme tu palabra. Quédate esta hora con nosotros, Señor, y bendice a aquellos todos, aquellos que están conectados esta tarde, aquellos que están sintonizando nuestro programa. Gracias a ti, Padre Celestial, por medio de este enlace que podemos estar en contacto y comunicación con tu palabra. Bendito Dios, te rogamos bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias nuevamente. Quiero agradecer nuevamente por la oportunidad que se me ha dado, y quiero enviarles saludos a mis amados hermanos que hoy están en el estado de Tabasco. Ellos están haciendo trabajo en la obra de nuestro Señor. Y saludos desde aquí, desde San Fernando, nuestro hermano Alfredo Talib, nuestro hermano Sergio, con todo y su familia que está acompañándolo de aquel lugar que están trabajando. Están llevando a cabo una campaña, una jornada de campaña y evangelización. Saludos los hermanos que están allá, y
Gracias por las bendiciones, gracias por la oportunidad que nos está permitiendo en estos momentos, y saludos a los hermanos que se encuentran allá en Tabasco y a la congregación donde están reunidos nuestros hermanos allá trabajando en la obra del Señor. Hermano Roberto Copado Ramírez, gracias, saludos también igualmente, hermanos. Luis Antonio Hurtado, que está viendo también este programa, gracias, saludos. Y vamos a iniciar nuestro programa que estamos transmitiendo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Son las 2 de la tarde con 15 minutos hora centro, tiempo de México, y por un servidor que hoy estamos transmitiendo este programa, Rincón Huasteco, un servidor, Apolinar Cornelio Anastasia, y gracias por la oportunidad que nos está dando esta transmisión a través de este programa. Maite Mercado, gracias. María Belia Hernández, gracias también por estar conectado y compartiendo este programa de transmisión. Vayamos allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, en el libro de Éxodo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que el pueblo está pasando en estos momentos, lo que nos escribe allá en el capítulo 17. Gerson Dotel, gracias también, saludos. Y dice ahí en el capítulo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim, y no había agua que el pueblo bebiese. Y luego dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también tu mano, tu vara, en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, y ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Palabra de Dios. Dice la palabra que está escrito, que acabamos de leer. Hubo un gran problema en estos momentos. El pueblo ya estaba cansado. Y ahora vemos un gran problema en este capítulo de Éxodo, en el capítulo 17. Ahora la falta de agua vuelve a ser el tropiezo para el pueblo de Israel, pues el pueblo altercó con Moisés. He aquí entonces entra la desesperación. Primero lo que encontramos ahí es una desesperación grande, tan terrible lo que se estaba padeciendo en ese momento. Encontramos en segunda parte que es el descontento del pueblo. El pueblo no estaba contento. El pueblo no está agradecido con lo que están ellos padeciendo en estos momentos. Pero también encontramos que había desconfianza del pueblo. No había confianza entre ellos, y había un gran problema para en estos momentos en lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mas sin embargo, el pueblo está
viendo un gran problema, una gran aflicción por falta de agua. Entonces nosotros podemos encontrar o podemos mirar que dice esta insinuación, que su mala disposición del corazón del pueblo agudizó las ganas de beber hasta hacerles violentos e impacientes en su deseo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? El pueblo ya con una desesperación, descontento y la desconfianza. Imaginemos que hoy nosotros encontramos de esa misma actuación, en la misma manera. Pero si nosotros lo enfocamos hoy, nosotros lo miramos en la vida real en que hoy estamos padeciendo nosotros. El pueblo fue escogido por Dios. El pueblo escogió, lo sacó donde estaba de la esclavitud. Estaban prisioneros. Nosotros también, Dios nos ha rescatado de las tinieblas, porque la esclavitud y el pueblo de Egipto significa o representa el pecado. Cuando nosotros no conocíamos a Dios y no conocíamos a Cristo, nosotros estábamos esclavizados como el pueblo de Israel. En el momento que nosotros fuimos rescatados, nosotros creemos que nos iba a estar todo, iba a marchar mejor las cosas, que íbamos a recibir mejores, que nos iba mejor recibir tanto cosas materiales. Pero Dios no estaba fijando de esa manera. Dios estaba sacando el pueblo para entregarle a un lugar mejor. Hoy en nosotros como cristianos, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, para que nosotros esperemos a la vida eterna lo que Dios ha prometido. Pero ¿cuántos de nosotros que hoy hemos aceptado a Cristo se ha apartado del camino de Dios? ¿Cuántos se han desesperado? ¿Cuántos cristianos han estado descontentos? ¿Cuántos cristianos tienen la desconfianza? Porque no hay seguridad en su corazón. Y esa mala disposición de su corazón hace la desesperación y la desconfianza y empieza a ser violentos, empieza a ser impacientes en los deseos porque no se le ha cumplido. Mas sin embargo, Dios ha prometido un lugar para nosotros. Ha preparado pues para nosotros que recibamos en el tiempo venidero un lugar mejor. Así era el pueblo de Israel, que ya se había rescatado de la esclavitud de los egipcios. Ahora está en proceso para llegar a la tierra prometida. Pero más sin embargo, el hombre tiene los pensamientos tan difíciles de poder tener la confianza y ponerse en la mano de Dios. Es decir, que un cristiano cuando se bautiza y al poco tiempo entra la desesperación, porque quizá no le llegó el agrado lo que él esperaba. Quizá él no está recibiendo lo que él pensaba o lo que él imaginó que iba a recibir. He aquí entonces él tiene una gran desesperación porque no se ha cumplido lo que él quiere. Pero más sin embargo, Dios tiene su tiempo, tiene Él en su poder y tiene el dominio, y Él sabe cuándo va a cumplir la promesa de Dios. Por eso vemos aquí en estos versículos que Dios está viendo que el pueblo se ha altercado con Moisés. Y Moisés dice: ¿por qué peleas conmigo? ¿Por qué estás tentando a Dios? ¿Y cuántos de nosotros he escuchado a mis amados hermanos que ya son cristianos de 3, 4 o 5 años o 10 años? He sido bautizado, soy cristiano de 12 años y mira cómo estoy viviendo, mira cómo estoy padeciendo, mira lo que estoy sufriendo.
Es porque su corazón no está firme, no está entregado en las manos de Dios. Es porque aquella persona, cuando él se bautizó, iba con la finalidad de recibir cosas materiales. Él no miró la bendición y la gloria de Dios que él está preparando para el lugar de encuentro. He aquí entonces cuando el pueblo está diciendo que utilizaron un lenguaje más violentos. En primer punto que nosotros encontramos, ellos trataron de intimidar a Moisés. Es decir, que ellos estaban molestos con su dirigente. Ellos estaban ya cansados con él. Porque les dice, y no solamente Moisés, porque la palabra en que expresa ahí en el verso 2, dice ahí, danos. No les estaba dirigiendo solamente con Moisés, se estaba dirigiendo también con Aarón. Y porque dice, danos agua para beber. Es lo que menciona ahí en la palabra de Dios, para que bebamos. Y Moisés dice, y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué se están peleando conmigo? ¿Y por qué están tentando a Jehová? En el segundo punto que podemos encontrar es que es el pleito entre el pueblo y Moisés. El pueblo estaba reclamando a Moisés y diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué? Y luego dice Moisés, altercaron con Moisés por haberle sacado de Egipto. Esto nosotros lo encontramos. Dice ahí, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Dice, de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Se imagina el gran problema que se enfrentó Moisés? El pueblo ya está cansado. El pueblo está desesperado. Ya no sabía qué es lo que tenía que decir. Encontramos esos dos puntos, que cuando el pueblo está violento, está molesto. Ya no había confianza. Que al final de cuentas encontramos el tercer punto, que el pueblo, hasta dónde llegaron ese pensamiento de su corazón. Ese corazón que ya no daba más. Y miramos a lo que empezaron a decir, comenzaron a poner en tela de juicio. El pueblo estaba tan molesto y utilizaron estas palabras. Y podemos encontrar en lo que dice ahí en el verso 7. Dice, el pueblo llegó a este momento, dice, y llamó el nombre de aquel lugar. Pero vamos a mirar la última frase que hace una pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Una pregunta directa hacia Moisés. Le estaba diciendo, bueno, ¿está Jehová con nosotros? ¿O no está? O sea, ellos querían saber, una gran desesperación de este pueblo. Miramos entonces hasta dónde llega este pensamiento. Y si hoy lo llegamos a vivir y estamos viviendo nuestra era, exactamente está pasando lo mismo dentro de una congregación. A nuestros hermanos están desesperados. Ya el corazón ya no está preparado para servir al Señor, sino que ellos están buscando algo mucho mejor. Pero Dios es el que pone los medios. Dios es el que nos está dando la oportunidad y estamos en un trayecto de camino para alcanzar a la vida eterna. Así como el pueblo, ellos estaban en el desierto y se tenían que caminar para poder entrar en la tierra prometida. Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amados hermanos, amigos, que hoy nos escuchan. Si
eres una de las personas que estás indeciso, si eres una de las personas que no tienes la seguridad, te invito a que retomes ese camino y que tomes esa confianza en Jehová, que tomes esa confianza en Dios, porque Dios es el que tiene en los medios. Dios tiene preparado, así como Dios preparó para el pueblo para la entrada en la tierra prometida. Dios ha preparado un camino para nosotros como cristianos. Es la misma manera que hoy está este capítulo que estamos viendo, tiene sombra y figura. El Antiguo Testamento está escrito para ejemplo de nosotros. El Antiguo Testamento está plasmado la palabra de Dios para ejemplo, para que sepamos nosotros cómo debemos de conducir en el camino de Dios. Por eso en el capítulo 17 encontramos las enseñanzas y ejemplos en estos versículos que acabamos de leer del 1 al 7. Por eso les dije desde un principio que hoy es la desconfianza del pueblo. Pero también podemos cambiar, invertirlo, la desconfianza de un cristiano. ¿Cuántos cristianos se han apartado del camino de Dios? Algunos se han separado porque han querido ser mejores. Pero algunos se han apartado porque han entrado en un estado de desesperación, en un estado de descontento, un estado de desánimo, un estado de desconfianza, un estado de inseguridad, que no se sienten seguros. Déjeme decirle, si ese es tu modo de pensar y ese es el modo de que tú quieres a lograr en la vida eterna, si ese es tu modo de hacerlo, habrá consecuencias. Mas sin embargo, en este capítulo que nosotros encontramos, Dios respondió y demostró su poder. Le demostró y Moisés fue llamado y lleve a los ancianos y toma tu vara con quien golpeaste el río, el agua. Y Dios demostró su poder, que Él tenía todo en sus manos. Y les dio agua al pueblo. A pesar de la murmuración del pueblo, a pesar de la desconfianza del pueblo, a pesar de la desesperación que ellos tenían, el enojo que ellos tenían, Dios utilizó su misericordia al pueblo y les dio de beber y demostró que Dios tiene poder para el pueblo. Entonces miramos nosotros a lo que Dios ha hecho, sombra y figura, a lo que Dios le brotó agua en la roca. Nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura, nosotros podemos encontrar una semejanza al que dice el salmista, allá en el capítulo 114 de Salmos, en el verso 8, dice estas palabras: el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuentes de agua la roca. Dios hizo brotar el agua en una peña. Dios hizo salir el agua para que el pueblo no sufriera. Dios tiene poder. Dios tiene todo en sus manos. El problema es que a veces nosotros nos entra en un estado de desesperación. Y Dios no quiere hombres desesperados. Dios no quiere hombres de desconfianza. Quiere hombres fieles. Quieren hombres valientes, que saben luchar y que saben defender y que saben enfrentar. Dios está llamando hombres valientes, que luchen, que enfrenten. Y Dios está viendo
esta tarde. Dios nos está dando, Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión donde menos lo esperas, donde menos crees tú, vas a lograr. Porque Dios está dando y está demostrando su poder hasta el día de hoy. Dios está entregando todo su poder. Él demuestra todo su poder, todo el dominio que tiene. Les da bendiciones a quien necesita bendiciones. Le multiplica los bienes a quienes hace falta. Sana a aquellos que están enfermos. Sana a aquellos que están en aflicción. Rescata a aquellos que están perdidos. Llama a discípulos. Llama a mensajeros. Dios tiene en sus manos. Y todos los bendice. Y todos los llena de alegría. Y todos los da conforme a su voluntad. Pero miremos la otra parte. Dios castiga, reprende a aquel que desobedece. Y Dios exhorta. Y antes de castigar, Dios nos exhorta. Dios nos dice cómo debemos de caminar con Él. Y Dios nos llama cómo debemos de conducir con Él. Dios no castiga directamente, nos exhorta, porque Dios es paciente. Nuestro Señor Jesucristo lo mismo lo dijo. No he venido a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino y enseñó a sus discípulos. Él enseñó a sus discípulos y envió a sus discípulos a trabajar. Y Dios lo ha prometido desde un principio. Así con sus profetas. Así desde Abraham lo ha prometido. Nuestro Señor Jesucristo lo ha prometido también. Y esto lo podemos encontrar ya en Mateo capítulo 28. Dios va a estar siempre. Y su Hijo lo ha dicho. Yo estaré con vosotras hasta el fin. Y cuando Dios castiga, es porque nosotros lo hemos desobedecido. Es porque ha estado en un estado de desesperación y un estado de desánimo. Un estado de inseguridad. He aquí entonces vienen las consecuencias. Si usted lo recuerda, allá en el libro de Números, Dios envió castigo para el pueblo rebelde. Envió serpientes cuando Dios ya había prometido que no iba a haber daño para el pueblo. Pero a causa de la murmuración y la rebeldía, he aquí el pueblo es castigado mortalmente. Dios puede abrir fuentes de salvación. Dios puede abrir fuentes de alegría. Dios puede abrir fuentes de gloria. Dios puede abrir bendiciones y multitud de bienes. Pero dice Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas por sí mismas. Y esto nosotros encontramos, que Dios nos ha dado la oportunidad hoy esta tarde. Esta tarde nos está haciendo una exhortación a cada uno de nosotros, agradeciendo a cada uno de mis amados hermanos. Vamos a dejarle un espacio para enviarle saludos a cada uno que nuestros hermanos hoy están conectados, que están sintonizando este programa Rincón Huasteco por un servidor, y que hoy nos acompaña nuestro hermano Javier Arango. Y dejo el lugar para que salude a todos los hermanos, que Dios le dé bendiciones, y seguimos estudiando la palabra de Dios, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por acompañar a nuestro hermano Apolinar. Agradecemos a cada uno de ustedes. Neón Urias, gracias, hermano. Dios te bendiga. A nuestra hermana Patria Larcón, Alexander Ofei. Bendiciones, hermanos. Son de los que están con nosotros. Nuestro hermano Roberto Copado. Saludos. Luis Antonio Hurtado de Mendoza. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Mary Mellivar.
Saludos, hermana. Maker Mercado también están conectados con nosotros en este programa. María Belia Hernández, Gerson Dotel, saludos, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro hermano Roberto Copado, Lisa Holguín, bendiciones, hermanos. Gracias, gracias. Paula Mendoza, saludos hasta allá está Houston, Texas. Nuestra hermana Maritere Pérez, bendiciones, hermana. Gracias por acompañarnos en el programa de nuestro hermano Rincón Huasteco. José Luis Sauceda, bendiciones, hermano. Kevin Medrano, saludos, hermano. Gracias por acompañarnos. Víctor Poncio, Silpa García, Alma Coronado, gracias, bendiciones. Escamilla Carolina, gracias por acompañarnos. Araceli Ruscán y Gerson Doter se volvió a conectar con nosotros. Fabiola Irineo y nuestra hermana Elizabeth Vega, bendiciones, hermana, por acompañarnos en esta tarde. Son los hermanos que han estado conectados con nosotros en este momento y no hemos tenido ni mensajes ni peticiones de oración, hermano. Así que están atentos a la clase para que siga usted. Pues gracias nuevamente. Y quiero decirles, como he dicho, Dios siempre está al pendiente y Él tiene el dominio. Vayamos allá en el libro de Isaías. Allá en el capítulo 43 de Isaías. Y lo que nos enseña la palabra de Dios dice aquí, he aquí yo vengo, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Yo otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando se habla aquí el profeta Isaías está diciendo que él va a abrir camino cuando menos lo esperas. Cuando estás en una aflicción, Dios te pone los medios. Y dice, abrirá ríos en una gran soledad. Pero miramos el verso 20. Dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beban mi pueblo, mi escogido. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios ha escogido. Y si Dios nos ha separado, ¿por qué entonces nosotros entramos en un estado de aflicción, en un estado de desesperación? Si Dios está con nosotros, ¿por qué entra en nuestro corazón una gran tristeza? ¿Por qué el pueblo está diciendo, ¿está Jehová con nosotros o no? ¿Y cuántos hoy están viviendo de la misma manera? Hermanos que es cristiano, hermanos que han entregado, se han confesado y luego dice, soy cristiano y estoy padeciendo esto. ¿Estará conmigo Dios realmente o no? Es una gran tristeza escuchar esas palabras. Si Dios está diciendo aquí en este capítulo, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Cuántas bendiciones ha derramado Dios? Con el simple hecho de levantarse hoy en la mañana. Con el simple hecho de caminar hoy, de tener nuestro alimento, Dios nos ha dado bendiciones. Nos llena de bendiciones sin merecer. Y aún, por lo que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te declararé las cosas ocultas que tú no conoces. Así estaba el pueblo cegado, que no conocían el poder de Dios. El pueblo se estaba desesperado, mas Dios demostró su poder en una roca, hizo brotar agua para que el pueblo bebiera, para que el pueblo no se muriera. El amor de Dios es tan grande
Y encontramos nosotros aquí en este pasaje, mi escogido. Y si usted ha entregado su corazón a Dios, es porque Dios te ha escogido. Y si usted es un escogido, usted no tiene por qué preocuparse qué pasará mañana, cómo viviré mañana, qué irá a pasar la siguiente semana. Porque Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Siempre lo mantendrá con grandes bendiciones. Miramos entonces allá lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, verso 14. Lo que dice el Señor Jesús cuando hay una plática con una mujer samaritana, que a muchos esto los conoce esta historia. Conocido el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, pero en el verso 14, vamos a ver, dice, mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto quiere decir que a nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, estamos en un periodo de camino, de peregrinación para llegar a la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna es necesario mantenerse firmes, fiel y no murmurar durante el trayecto de tu peregrinación. Porque el pueblo fue rescatado del pueblo de egipcio, fue rescatado donde estaban esclavizados. Nosotros somos rescatados del esclavo del pecado. Fuimos rescatados de la tiniebla y nos han dado beber agua, fuente de vida eterna. Y Dios nos está diciendo hoy, esta tarde. Y miramos también allá en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 7, verso 38, verso 39. El Señor Jesucristo está diciendo, así como Dios le habló al pueblo de Israel, así como Moisés dijo al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que Él va a estar con nosotros, que Él va a estar fuerte con nosotros, nos va a proteger. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Amigo, estimados oyentes, ¿cree usted en la palabra de Dios? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree lo que Él está diciendo? Dice, el que cree en mí, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted lo cree, bienaventurado es. Y si usted entra en un estado de desesperación, todo acto tiene consecuencia. Pero miramos también allí, en el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creen. Si usted no lo cree, usted no tendrá agua, fuente de vida eterna. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios está preparado para todo. Nuestro Señor Jesucristo está preparando aquí a sus discípulos
a los que oyeren y a los que creen en Él, tendrán fuentes de vida eterna. Y el pueblo también, el que creyeron que Dios demostró su poder, están preparados. Pero a causa de ello, a causa de la murmuración y a causa de toda esa debilidad del pueblo que fueron rescatados de Egipto, solamente entraron dos personajes y los hijos del pueblo. Dios hoy nos está hablando esta tarde de la misma manera y nos está dando la oportunidad que retomemos ese camino, que no entres en un estado de desesperación, sino que tenga usted la seguridad lo que Dios ha prometido, sino que tenga usted la certeza de ser fiel al Señor, porque dice la Escritura que vendrán tormentos, pero Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Y Dios quiere que esta tarde, que tú seas un hombre valiente, un discípulo fuerte. Dice la Escritura, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que me interesa en este pasaje dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios está diciendo que vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, pero también nos ha prometido algo. Nos ha prometido una vida eterna. Y Dios nos está diciendo que debemos de aprender a ser pacientes, en lo que nos menciona la carta de Santiago. Santiago hace una exhortación. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolos con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una exhortación que nos está dando Santiago. En la carta de Santiago nos está diciendo que debemos de aprender a ser pacientes, esperar, y que tenemos que afirmar nuestro corazón. No como en aquel tiempo que el pueblo entró en un estado de desesperación, sino que aprendamos a ser pacientes para que nosotros podamos lograr, para que nosotros podamos entrar en la gloria eterna de Dios que ha preparado. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Él está trabajando. Tiene un lugar para nosotros. Pero ese lugar la tenemos que trabajar. Y tenemos que ganar para lograr nuestra meta. Si usted pone en las manos de Dios, si hoy se entrega esta tarde, si hoy decide su corazón y toma la posición de ser fiel a Él, Dios tendrá un lugar para ti. Y te dará un premio, lo que Dios ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí en la carta de Tito, dice que Él ha prometido y Él no miente. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Dios ha prometido. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nos vamos a terminar de este programa y antes de despedirnos nos queda solamente 6 minutitos para despedirnos de este programa. Nos vemos el día de mañana, sin antes saludar a mis amados hermanos que hoy todavía están conectados y que están escuchando la palabra de Dios. No dejen de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, 3. Mañana estaremos transmitiendo la lengua Tenec. Mañana estaremos transmitiendo a mis amados hermanos que están allá en el estado de San Luis Potosí, y también vamos a compartir la palabra de Dios en la lengua Tenec. Que Dios los bendiga y vamos a saludar. Le dejo el espacio a nuestro hermano Javier. Gracias hermano Apolinar por estar con nosotros. Araceli Ruiz, gracias mija, Dios te bendiga. Raúl y Candy González, hermana, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Roberto Martínez, gracias, bendiciones. Tomás González, son de los que se acaban de conectar a al programa del hermano. Yo estoy ahorita aquí de sombra. Gloria Salazar y nuestra hermana Esperanza Guzmán, bendiciones hermana, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Rosa Pérez, gracias hermana. Compartan el link hermanos, compartan el link para el día de mañana con nuestro programa de nuestro hermano Rincón Huasteco. Gerardo Brenes y Francisco Montufar, gracias. Carlos Castro, hermano, bendiciones. José Guanaco Benítez, bendiciones también. Gracias por acompañarnos en esta tarde en que se está transmitiendo nuestro programa Rincón Huasteco con nuestro hermano Apolinar Cornelio Anastasia. Vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano para la última oración y despedirnos con una alabanza. Pues nuevamente gracias, amados hermanos, gracias, saludos a mis amados hermanos que están allá en un estado trabajando y pues están en el estado de Tabasco. Saludos a los hermanos Alfredo Talib, su esposa, nuestra hermana también, el hermano Sergio y su esposa, y a los que lo están acompañando, pues que Dios les dé esas bendiciones y de poder impartir la palabra que ha sido encomendado hoy en esta semana. Así que gracias y nos vamos a despedirnos con una oración, y quiero dejarles que no olviden mañana sintonizarnos en punto de las 2 de la tarde, Rincón Huasteco, donde estaremos transmitiendo en la lengua Tenec mañana sábado. Y quiero invitarles a mi amado hermano que él nos despida con una oración y nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Vamos a orar hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, ante ti Padre Celestial vamos en palabra de oración, primeramente agradeciéndote la vida y la salud que nos concedes. Agradecerte Padre las ricas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Asimismo Padre, agradecerte la sabiduría que has derramado sobre nuestro hermano Apolinar para podernos enseñar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y amigos radioescuchas que han escuchado tu palabra, Señor, que dé fruto necesario delante de tu presencia, cual sea grato para ti. Asimismo, Padre, danos la oportunidad de seguir trabajando en este ministerio, la radio por internet, siendo fieles y leales hacia ti, de predicar la palabra y sobre todo a la gente que no te conoce. Gracias te damos, Señor, por estas bendiciones, y todo te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.